Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer un bolso tote reversible. Quédate conmigo hasta el final. Como te decía, hoy vamos a hacer un bolso tote de gran capacidad y además lo vamos a hacer reversible para disfrutarlo por sus dos caras. Vamos a utilizar una tela estampada muy colorida en una de ellas y en el interior unos cuadros naranjas y blancos que me han encantado. Puedes encontrar más detalles sobre este tutorial debajo en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Vas a encontrar ahí también enlaces de afiliado para comprar los materiales que verás en el tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a utilizar para hacer el bolso de hoy. Esta es una tela 100% de algodón, de popelín tipo patchwork, y esto es una loneta también 100% de algodón. Ambas de las tiendas Julián López. Además vamos a usar esta tela 100% de algodón, de nuevo, tipo Vichy, para hacer las asas del bolso. Vamos a coserlo todo con un hilo 100% de poliéster de Gutermann y vamos a utilizar dos cremalleras bicolor. Para darle cuerpo al bolso voy a utilizar esta entretela termoadhesiva. Como ves, no es muy rígida, solo quiero darle un poquito de cuerpo, que no se quede demasiado tieso. Además, en el fondo del bolso vamos a colocar este estabilizador. Es bastante rígido, se asemeja mucho a una cartulina, también es termoadhesivo y le va a dar cuerpo en la base del bolso. Si no lo encuentras o no lo tienes, también puedes poner una entretela. Y otro tipo de entretela que vamos a utilizar también es esta otra, que viene marcada con estas hendiduras y que doblándola por esas señales nos sirve para formar las asas del bolso. Te dejo enlace a todos los materiales debajo en la casilla de información. Las piezas para el cuerpo del bolso miden 52 por 46 y como ves, en las esquinas inferiores he cortado un cuadrado de 6 por 6, tanto para las dos piezas que van en tela estampada como para las dos piezas que vamos a cortar en esta otra tela. Para los bolsillos interiores hemos cortado dos piezas de 36 por 24. Para formar las asas hemos cortado dos piezas de 55 por 7. Para formar las trabillas hemos cortado dos piezas de tela de 12 por 11. Vamos a trabajar con la tela estampada y con la tela de cuadros vamos a seguir exactamente los mismos pasos. Colocamos derecho contra derecho, alineamos bien y cosemos por aquí, dejando un margen de costura de 1 centímetro. Hemos unido las dos partes del bolso por la costura de abajo. Hemos abierto la costura con la plancha y ahora vamos a aplicar el estabilizador en la base. Lo ponemos aquí y con la plancha lo fijamos. Además de pegarlo con la plancha, me voy a ir a la máquina y voy a pasar una puntada todo alrededor, más o menos a 1 centímetro del borde. Aquí tenemos ya la base cosida con esa puntada. Vamos ahora a trabajar por el derecho del bolso para colocar la cremallera insertada. Vamos a trazar una línea a 13 centímetros de este borde. Marcamos también el centro de esta línea. Tomamos la pieza con la que vamos a hacer el bolsillo, medimos 4 centímetros a cada lado, marcamos también el centro del bolsillo. Hacemos coincidir el centro del bolsillo con el centro de la pieza del bolso y la línea de 4 centímetros con la línea que hemos trazado aquí. Sujetamos con alfileres solo a esta capa. Situamos la cremallera sobre esa línea y marcamos el inicio y el final. Con respecto a esta línea central vamos a trazar aquí un rectángulo de 1,5 centímetros de ancho y de largo. Vamos a tomar como referencia el tope de la cremallera. Si por el color de las telas te resulta engorroso comprender este paso, puedes ver el vídeo que te dejo para hacer bolsillos insertados en la casilla de información. A ambos lados de este rectángulo vamos a dibujar unos triángulos. En la máquina vamos a coser justo por encima de este rectángulo. Ya hemos pasado ese pespunte por encima de ese rectángulo y ahora vamos a cortar por la línea que tenemos en el centro y también por los dos triángulos que tenemos a cada lado.
Retiramos los alfileres y volvemos la tela de cuadritos hacia el interior del bolso. Planchamos ahora toda esta zona. Si ves que aquí se te quedan arrugas feas, es porque los piquetes no han llegado hasta el pespunte. Tenemos que volver de nuevo la tela del derecho y hacer unos piquetes un poquito más grandes. Aquí tenemos ya la apertura hecha para la cremallera. La colocamos por debajo y la centramos. Y ahora vamos a la máquina y cosemos alrededor, a unos 2 centímetros del borde de la tela. Para que la cremallera no se mueva, podemos utilizar un pegamento textil temporal o bien sujetar con alfileres o hilvanar. Y ahora sí, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Utilizamos para ello el prensatelas para cremalleras o cierres. Tenemos aquí la cremallera, volvemos del revés y terminamos de formar el bolsillo llevando esta zona hacia aquí y cosiendo alrededor. Apartamos la tela de flores y cosemos en la máquina por aquí arriba y por este otro lado. Este es el bolsillo insertado ya completamente acabado, como puedes ver, y ahora colocamos derecho contra derecho y cerramos el bolso por los costados. Este bolso también puedes realizarlo con loneta, sarga o denim. Cosemos por aquí y por aquí. Cosidos los costados, nos queda que cerrar esta zona aquí abajo. Para ello hacemos coincidir la costura del costado con la costura del fondo del bolso. Alineamos bien y colocamos alfileres. Y en la máquina vamos a coser por aquí, lo más cerquita posible del estabilizador, pero sin pisarlo, tanto a un lado como al otro. Aquí tenemos ya lista esta parte del bolso, con su bolsillo insertado y la base con ese estabilizador que es el que le da el fondo. Para confeccionar la otra parte hemos hecho los mismos pasos que para confeccionar esta. La única salvedad es que esta parte tiene el estabilizador en el fondo y a esta no se lo hemos puesto. Tenemos aquí el bolsillo insertado y por dentro le hemos colocado la guata que te enseñé al principio del vídeo. La hemos pegado a la tela con una plancha y por lo demás es exactamente igual que esta. Antes de juntar ambas piezas vamos a hacer las asas del bolso. Y para ello tomamos la pieza alargada y le aplicamos esta entretela. La parte que brilla es donde está el pegamento y es la que tiene que ir en contacto con la tela. Aplicamos calor con la plancha, doblamos por las señales que tiene la entretela y de esta forma formamos el asa. En la máquina pasamos un pespunte por aquí y otro por aquí, con una puntada recta de 3 milímetros. Formamos ahora las trabillas. Tomamos la pieza de tela, los 12 centímetros los tenemos aquí, doblamos a la mitad y marcamos con la plancha. Abrimos, plegamos aquí y volvemos a marcar. Hacemos igual al otro lado y por último la doblamos sobre sí misma. En la máquina cosemos a este lado y a este otro. Aquí tenemos ya las trabillas, he pasado también un pespunte aquí para sujetar la argolla en su sitio. Las vamos a colocar aquí, justo en los costados. Las ponemos así, hacia abajo, sujetamos aquí y la otra la ponemos al otro lado exactamente igual. Ya he colocado este asa en su sitio y colocamos ahora esta. Tengo aquí marcado el centro del bolso y el asa va colocado a 7 centímetros de ese centro. Cuidado que al colocar el asa no se retuerza. Vamos a ir ahora a la máquina y a pasar unas puntadas por cada uno de estos sitios para sujetar bien cada pieza en su sitio antes de colocar la otra parte del bolso. Tenemos aquí las asas y las trabillas de los costados. Estas trabillas son opcionales, las he puesto pensando en que el bolso también se puede llevar como bandolera y para eso podríamos hacer una cinta de la misma tela que las asas o usar una cinta de espiga como esta. Tomamos ahora la otra parte del bolso, metemos esta parte dentro de esta y cosemos todo alrededor dejando una apertura de unos 10 centímetros aproximadamente para girarlo todo del derecho. Las asas y las trabillas deben de quedar hacia adentro. Vamos a hacer que coincidan primero los costados y después iremos colocando alfileres en todo el recorrido.
Ahora vamos a la máquina, cosemos todo alrededor, salvo unos 10 centímetros aproximadamente que dejamos sin coser. Voy a coser con un margen de costura de 2 centímetros y para mantener el margen exacto voy a utilizar una guía magnética. Al pasar por la zona de las asas y de las trabillas, vamos un poquito hacia adelante y hacia atrás para asegurar bien esa zona. Por la apertura que hemos dejado, lo giramos todo del derecho. Metemos una pieza dentro de la otra y cerramos esta apertura pasando un pespunte visto por toda la zona superior. Pasamos un pespunte por todo el borde superior y planchamos todo el bolso. Al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Estoy encantada con el resultado de este bolso y además creo que lo voy a utilizar un montón. Espero que te haya gustado y sobre todo que te animes a hacerlo. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.